Bueno, vamos a recibir ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Alejandro Cárdenas, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alejandro Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludamos con gusto, de verdad, y con ganas de escucharte para que podamos hablar sobre este tema de la cobertura periodística en tiempos electorales en medios tradicionales y electrónicos. Te agradecemos que hayas aceptado la llamada. Muchísimas gracias, Marcela. Saludos por ahí a Arturo y a Francisco. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Gracias. ¿Cuál es la primera aproximación que pudieras hacer en torno al tema, Alejandro? Pues mira, además de la violencia contra candidatos, ¿no? Asesinatos, secuestros, que no podemos dejar de lado, el adelanto tan flagrante a las campañas, ¿no? Ya desde ahí hay elementos para empezar a platicar de algunas cosas, ¿no? En general yo creo que podemos hablar un poquito de lo que empieza como a vislumbrarse y que me parece que está un poco extraño, ¿no? Que es que se habla mucho de lo que se entiende como campañas negativas, en contraste con las campañas positivas, ¿sí? Que después del debate como desató como cierta incertidumbre, ¿no? Porque mucha gente de oposición esperaba que Xóchitl se desempeñara de forma muy importante y pues no sucedió, ¿verdad? Es decir, no sucedió, ya sabemos mucho lo que pasó, en algunos casos se vio de cierta forma un poco acelerada, se vio insegura, con algunas cosas que le funcionaron bien, y Claudia muy, digamos que sin contestar demasiado. Entonces, creo que sí se desataron varias cosas. Hemos visto lamentables videos de familiares, ¿no? Lo cual refleja que hay falta de materia, ¿no? Es decir, no hay materia incluso para eso, y un escandalito que sucedió en Televisa con el analista político Jorge Castañeda, cuando se le cuestionó qué dijo, pues que faltaba una campaña negativa, ¿no? Incluso por ahí fue como muy criticado, ¿no? Y bueno, a ver, yo lo que diría es que me parece que a Xóchitl la han atacado más por su relación con el PRD y con el PRI que por ella misma, ¿no? E incluso su mote de ciudadana y apartidista no le ha, digamos que ha salido tan mal, pero creo que no es suficiente, ¿no? Para atacar a Claudia. En el fondo, las campañas negativas son uno de los recursos pues más utilizados desde hace décadas, ¿no? Sobre todo con la americanización de las campañas políticas, ¿no? Que es donde más se empezó a dar, ¿no? Las estrategias tienen movilización, persuasión, contenidos, propuestas, y cada elección es diferente, ¿no? Hay outsiders, hay candidatos de extrema derecha, de extrema izquierda, y en este caso, sí, digamos que sí lo que se está viendo es algunos ataques, por ejemplo, el Twitter de narcopresidente, que lleva desde el inicio de campaña y luego que se ha derivado en narcopresidenta, que derivó de algunas acusaciones contra el presidente, que en el fondo no sabemos si son orgánicas, ¿no? Pero yo lo que diría es que las campañas negativas, por desgracia, se utilizan más. Hay quien las llama campañas de contraste, hay quien dice que son legales para poder soltar los atributos negativos de otro candidato y que con eso quien iba a votar por ese candidato deje de votar. El problema de este tipo de campañas es que no se sabe dónde va el voto, ¿sí? Es decir, no se sabe si, por ejemplo, en este debate del domingo se desempeña muy bien Xóchitl, ¿no? Y le asesta un golpe a Claudia Sheinbaum, pues no sabemos si en verdad logra perder votos Claudia, si esos votos se van a ir a Xóchitl, se van a ir a Maínez, o se van a ir al voto nulo. Entonces, bueno, empiezo por ahí, ¿no? Un poquito diciendo que las campañas están un poco enrarecidas, ¿no? El que Xóchitl no puede alcanzar, que se diga eso, ¿no? Aunque sabemos que falta mucho todavía, falta todavía aproximadamente un mes, casi un mes, pero digamos que todavía hay un poquito de más tiempo, ¿no? Y creo yo que todavía faltan muchas cosas por suceder. Y evidentemente este debate sí va a ser crucial y hay que estar muy atentos a ver cómo se mueve. Podemos platicar más adelante sobre qué pasa con las redes, pero quería platicar un poquito sobre lo que implicarían las campañas negras y de contraste, que por desgracia son campañas que se consideran como más útiles, ¿no? Porque funcionan un poco más para persuadir al votante. El problema es que lo persuaden a no votar por un candidato.
¿sí? Y no lo persuaden con propuestas, no lo persuaden con ideas, con campañas positivas, que también se ha comprobado que han sido efectivas en algunos casos. ¿Qué tanto influye la cobertura periodística en los medios tradicionales y en los medios digitales? Estaba hablando de la cobertura periodística, no de las campañas per se. ¿Qué tanto influye en la decisión del votante? Mira, las campañas políticas han sido siempre, digamos que una estrategia que está vinculada directamente con la influencia en los medios y por ende en el voto. Es decir, las campañas políticas tienen a los medios de comunicación como sus principales aliados, ¿no? Y en esta lógica, en medio del ecosistema mediático, en México el ecosistema mediático está cambiando. Tenemos, por supuesto, unas televisoras muy poderosas, ¿no? Con algunos cambios, ¿no? Que han tenido que, de cierta forma, ser un poco más plurales, porque con la llegada del nuevo gobierno del centro izquierda, pues han tenido que meter a opinadores que probablemente no sean tan defensores de ciertas ideas. Y en términos de prensa escrita, me parece que se ha mantenido una prensa que a veces se puede volver cuarto poder, que a veces no. En términos de radio, me parece que son los espacios más plurales, donde hay más espacio para debate. Y los medios electrónicos me parece que ya entran como un espacio nuevo. En la lógica de las campañas, ¿sí? Cada vez las redes sociales son más centrales en las campañas políticas, aunque también se va fragmentando más la audiencia. Es decir, no sabemos si los efectos que pueda tener un hashtag como el de narcopresidente puedan en verdad ser extensivos a TikTok, que está en Twitter actualmente, en Twitter o en X, o puedan ser extensivos a Instagram o a YouTube. Entonces, estamos generando una audiencia más fragmentada todavía, sobre todo en personas que tienen como que la costumbre de ver a los medios, probablemente tengan la capacidad de decidir su voto, pero en las audiencias jóvenes creo que tenemos que empezar a pensarlo. Sí podría tener una influencia mucho mayor las redes sociales, y en esa parte yo lo que he visto, incluso ha habido monitoreos de medios. A mí me parece que se está dando, por decirlo así, una dinámica donde hay mucho análisis, hay mucho debate, hay los medios saben que los están vigilando y tienen que hacer una cobertura incluso de tiempo, ¿no? Me acuerdo mucho como lo hacía, no sé si recuerden a Ricardo Rocha, ¿no? Que decía, y le estamos dedicando el mismo tiempo a cada candidato. Lo hacía así como expreso, para decir, para que no me digan que le estoy dando más espacio a otro, ¿no? Creo que estamos en un momento donde las campañas están por definirse, y creo yo que conforme se vayan cerrando, vamos a empezar a ver cómo algunos medios o algunas, digamos que redes sociales podrían empezar a polarizarse más todavía. Hola, Ale, ¿qué tal? Te saluda Paco Rodríguez. Yo quería preguntarte que, en tu opinión, ¿qué están dejando de hacer los medios en cuanto a la verificación precisamente de esas campañas negras de las que hablas? Mira, a mí me parece que son pocos o sea, en México hay, por desgracia, un olvido de los medios al periodismo de investigación, al periodismo de precisión. Sí, en general son muy pocos los medios, sobre todo los diarios, ¿no? Que son los que deberían de hacerlo con mucho más rigor, porque tienen el tiempo, tienen los equipos, para poder hacer periodismo de investigación. Es decir, las unidades de investigación de los medios no existen. Sí había, o sea, podemos identificar que había en el Reforma, que había en el Universal, que eran expresas, ¿no? Que se contrataba un equipo de 3, 4, 5 personas, y algunos medios lo tenían, todavía algunos los tienen, no estoy diciendo que no, pero son muy pocos, se ha perdido eso. Creo que quien lo está haciendo bien es Animal Político, con todo su proyecto del Sabueso y Verificado, ¿no? Que evidentemente está haciendo un esfuerzo importante por verificar, y eso refleja cómo los medios en el país, en México, ahora ya son los verificadores de las noticias falsas de las redes sociales. Es decir, por desgracia los medios ya perdimos, ¿sí? Perdieron, ¿sí? Un poco el control del tiempo real. Es decir, ahora cualquier noticia va a salir primero en las redes sociales que en cualquier medio, pero sí, los medios de comunicación siguen teniendo el monopolio de las fuentes, sobre todo las fuentes oficiales, y son los que van a confirmar o desconfirmar, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en esta lógica, creo que hace mucha falta que se vuelvan a generar proyectos de investigación
que no solo se generen espacios de opinión, sino que sí se pueda revisar lo que están diciendo los candidatos y lo que está saliendo en otros lados. Me parece que es valioso. No estoy diciendo que sea malo el papel del medio de comunicación que verifique, ¿sí? Pero no debería de estar reaccionando ante las imprecisiones de un ecosistema caótico, sino que tendría que estar buscando sus propias noticias, ¿no? Un poco como cuando nos enteramos que Cambridge Analytica, a través del libro de Brittany Kaiser, una de las personas que participaron directamente en la consultora británica, dijo que asesoró a Peña Nieto durante la elección del 2012, ¿no? Que nos quedamos fríos, que ni el INE y ni ningún partido de oposición, ni ningún periodista lo había detectado hasta que no lo publicó en un libro esta persona. Entonces sí hay una falta de encontrar y de buscar desde el periodismo información que pueda ser valiosa para poder digamos que tomar decisiones, ¿no? Y en campaña es muy riesgoso porque pues cualquier error o cualquier dato que pueda tener pues quizás un golpeteo político, ¿no? Como los videos de familiares que están saliendo, me parece que puede desvirtuar todavía mucho más. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante desde los medios que se debería de hacer, que es no solo ser los que corroboren, sino buscar temas propios, ¿no? Que sí lo hacen muchos medios, pero me parece que ahorita con esta elección parecería que solo se trata de estar buscando errores de los candidatos y sus partidos, cuando no hemos visto, por ejemplo, lo importante que va a ser la elección para el Congreso. Los medios tendrían que estar ahorita cubriendo el Congreso, que en verdad sabemos que, aunque sabemos que pudiera ganar Claudia Sheinbaum, no sabemos qué pasa en el debate, pero ahí puede estar la verdadera continuidad, porque si gana, pongámosle que gana Claudia Sheinbaum, y gana el Congreso, ¿no? Con mayoría, entonces eso sí es digamos que una verdadera continuidad, ¿sí? Por eso el papel de Gálvez es tan importante como el de los legisladores, porque sabemos que se pueden formar alianzas, pero una cosa son las reformas simples y otras cosas son las reformas constitucionales. Entonces tendrían que estar cubriendo mucho más el Congreso, los medios, para que sepamos por quiénes vamos a votar, porque además es una elección gigante, hay elecciones en todo el país. En Coahuila hay elecciones de alcaldes, de regidores, en todos los estados al menos hay una elección de alcaldes, de gobernador o de Congreso local, además de las federales. Entonces hay personas a las que le van a llegar 5 o 6 boletas. Entonces creo yo que tenemos que empezar a ver el posible escenario terminando esta elección. Si el gobierno que gane puede ser Claudia, que es lo más probable, o puede ser Xochitl, tiene mayoría absoluta o no, ¿no? Y ahí es donde los medios me parece que no están haciendo una amplia cobertura, y es donde en verdad está el debate. Si va a ganar el Congreso, no Morena. Esa es la verdadera elección. Sí. Oye, ¿y qué tanto en tu opinión se han convertido los medios en cómplices de esta violencia, esta polarización que surge sobre todo, que permea en las redes sociales? A mí me parece que, digamos, yo no diría que han sido tan cómplices los medios. O sea, creo que los medios participan de el buscar la nota. Sabemos que hay medios que tenemos claro, y muchos que van a la mañanera, que son impresentables, pues, ¿no? Pero digamos, fuera de eso, creo que los medios, el sistema mediático mexicano se ha vuelto más plural. No porque hayan querido, sino simplemente porque llegó una oposición que exigió que se manifestaran otras ideas. En esta lógica, lo que sucede en las redes sociales es muy difícil de estar revisando. Simplemente los medios, como te digo, se vuelven verificadores. A veces me parece que hay cierta responsabilidad porque no se le da seguimiento a ciertos temas. El caso de la futbolista de León, ¿no? Recientemente, que tuvo que hacer un escándalo en redes sociales para que la pudieran atender. Y entonces, ya que hizo un escándalo en redes sociales por una lesión que tuvo, entonces ahora sí entran los medios, ¿no? Los medios son como una especie de cerco. Y sí creo yo que las redes sociales sí iniciaron siendo espacios, sí, que sí tenían denuncia social y que sí hacían denuncia ciudadana, y algunos medios les daban voz. Ahora hay un estigma hacia las redes sociales de que son solo los espacios de ataque, de polarización, la campaña, digamos que ilegal, ¿no? La segunda campaña, donde el candidato tiene a su equipo que manda sus tweets formales a redes sociales y a su equipo que está haciendo el golpeteo completo, ¿no? Como lo de narcocandidato. Entonces, yo creo que
los medios tendrían que tener mucho más capacidad de analizar qué está sucediendo y de darle voz a las verdaderas denuncias ciudadanas que estén saliendo en las redes sociales, aunque debemos decir que cada vez es más difícil, cada vez Internet, sobre todo las nuevas plataformas, se están volviendo muchísimo más comerciales, es decir, hay mucha paja, y no digo que esté mal, hay mucho entretenimiento, mucho deporte, mucha moda, mucha música, y cada vez es menos lo que se puede tener para denuncias sociales. Es decir, las organizaciones civiles probablemente no sepan cómo usar un TikTok y no tienen la capacidad de estar grabando videos diarios. Y eso puede hacer que no se pueda dar a conocer una denuncia que podría cambiar el rumbo de la elección, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una especie como de falta de capacidad de los medios de analizar las verdaderas cosas importantes que se mueven en las redes sociales ante esa paja. Tendría que haber monitoreos especializados. Nos quedamos siempre cortos de tiempo, Ale. Ojalá que tengamos oportunidad de volvernos a encontrar antes del proceso electoral para continuar con estas reflexiones sobre lo que significa el periodismo en tiempos de redes y en tiempos de campaña. ¿Te parece? Así es. Muchas gracias por la invitación. Me encuentran en Alcarlop en diversas redes sociales. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Alejandro Cárdenas y vamos a hacer la pausa comercial. Regresamos enseguida.